Pues es un placer estar aquí una vez más, esta vez con un grupo pequeño de los jóvenes de la Iglesia de Salou. Como un pastor de jóvenes, tengo la convicción muy fuerte que tenemos que saber la teología correcta, teología bíblica. No solamente tenemos que conocer al Señor y la palabra, pero conocer las creencias más fundamentales que tenemos como evangélicos. Tenemos que conocer a Jesús y saber la verdad de la Biblia. Por eso hemos pasado... Gracias. Hemos pasado 6 semanas al principio del año, en septiembre, octubre, noviembre, hablando de teología, las creencias más fundamentales que tenemos. En una serie se llama Creemos que. Creemos que Jesús es Dios y hombre. Creemos que, etcétera, etcétera. Y tocamos las creencias más importantes, más fundamentales que tenemos como creyentes. Creo que son tan importantes que puedo decir que no crees en alguna de las 6 creencias que no puedes decir que eres un creyente bíblico. Esto es tan fuerte, pero creo que tienes que creer en estas 6 creencias para ser un creyente bíblico. Uno, que vamos a hablar sobre esto hoy, es la Trinidad. El segundo es la naturaleza de Jesús, que Jesús es Dios y es un hombre. La salvación, número 3, la salvación es por fe en Jesús y solo por fe en Jesús. Número 4, la autoridad de la Biblia, que es un libro inspirado por Dios. Número 5, la importancia de la Iglesia, que no somos creyentes individuales, sino formamos una familia, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y número 6, la eternidad, que existe el cielo y el infierno, y Jesús va a volver para traernos ahí al cielo o el infierno. ¿Por qué tengo esta convicción tan fuerte? Seguramente teología es algo de pastores, algo de líderes de la iglesia, es para los que estudian en el seminario, ¿no? Pues creo que no. Creo que la teología es cualquier creencia que tenemos sobre Dios. Por eso, cada uno de nosotros es un teólogo, en una forma u otra, ¿vale? Teología es cualquier creencia que tenemos sobre Dios. Por eso, cada persona aquí es un teólogo, en una forma u otra. Tenemos creencias, nosotros como creyentes, sobre quién es Dios, cómo es su carácter, qué hace Dios, etcétera, etcétera. Pero incluso las personas fuera, incluso personas quienes son ateos, son teólogos en una forma. Porque los ateos creen que Dios no existe. Y esto es una creencia sobre Dios. Tienen su sistema de creencias, que es un sistema de fe también, para ver todo el mundo, todo el universo y decir que Dios no existe. Esto es un paso de fe. Creo que es fe mala, pero es un paso de fe. Y yo quiero que seamos buenos teólogos,
que sepamos la verdad de la Biblia, la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué hace Dios en este mundo? ¿Qué quiere Dios en nuestras vidas hoy en día? Quiero que hoy hablamos de la Trinidad y la importancia de la Trinidad en nuestras vidas hoy. Creo que la teología es muy importante porque empezamos con nuestras creencias. Creemos que, etcétera, etcétera. Empezamos allí y después esta afecta nuestro carácter, afecta quiénes somos. Y después, quiénes somos afecta qué hacemos. Y esto afecta qué decimos. ¿Ves este paso? Cada paso empezamos con creencia hasta que como actuamos en este mundo. Jesús dice así en Mateo 12, está hablando a los fariseos. Dice así: ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Es que decir que Jesús está hablando con los fariseos que tenían creencias falsas, eran hombres y maestros falsos, hacían cosas falsas y después decían cosas falsas al pueblo de Israel. Esto es el paso que tenemos cada vez que creemos, somos, hacemos y decimos. Es igual en nuestras vidas hoy en día. Y hoy vamos a hablar de la creencia. Creemos que Dios es trino, que Dios es una Trinidad. Un Dios, pero en tres personas. Creemos que el Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, pero solo un Dios. Es una de las cosas más complicadas en la teología. Es una de las cosas que en un sentido no tiene sentido común, que 3 es igual de 1. Pero muchas veces Dios es más grande que nuestra sabiduría, la sabiduría de los seres humanos. Dios es más grande que nosotros y tenemos que tener fe en un Dios que habla sobre cómo es en su palabra. Un pastor en Estados Unidos dice así, su nombre es Matt Chandler, dice así que Dios es una comunidad de uno. Dios es una comunidad de uno. 3 personas, un Dios. Unidad en una relación mutua y perfecta. Que cada uno de las personas ama y sirve a los otros. Entre ellos tienen unas relaciones mutuas y perfectas. Muchas de las herencias más graves en la historia del mundo, en la historia de la Iglesia, comienzan cuando no están de acuerdo con la Trinidad o la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová no creen en la Trinidad ni en la naturaleza de Jesús. La Trinidad también es un poco complicado porque la Biblia no dice directamente en un versículo o un capítulo que Dios es trino, pero muchas veces tenemos esta imagen muy clara y voy a decir 2 ocasiones cuando vemos la Trinidad muy claramente en las Escrituras. Voy a leer el bautismo de Jesús como nuestro ejemplo.
En Mateo 3, versículos 16-17, dice así la historia del bautismo de Jesús. Tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua. En este momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí en este momento en la vida de Jesús vemos Dios en tres personas. Está actuando en sus tres roles. El Hijo ahí en el agua, el Hijo encarnado, nuestro Salvador, nuestro ejemplo en muchas cosas. El Espíritu ahí actuando como una señal a Jesús, siempre dando gloria a Jesús, diciendo a nosotros que esto es nuestro ejemplo, esto es nuestro Salvador. Y los dos dando gloria al Padre que dirige el plan de salvación desde el cielo, sostiene el universo y pone en acción su voluntad en cada momento de la historia. El Dios, el Padre soberano. Y vemos que el Padre hablando, diciendo que esto es su Hijo. El Espíritu como un señal que esto es Dios verdadero. Y Jesús como nuestro Salvador, como nuestro ejemplo. También seguimos este ejemplo en bautismos hoy en día. En Mateo 28, el Gran Comisión, unos versículos muy conocidos, tenemos 18 a 20. Mateo 28, versículos 18 a 20. Dice Jesús a sus discípulos. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones. Y esto es, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí tenemos el mismo camino, que tenemos que bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí tenemos el formulario de la Trinidad. Pues tengo 4 resultados de la creencia de la Trinidad, que es muy fácil pensar en una creencia que es una teoría, pero tengo 4 cosas muy concretas que afectan a nuestras vidas en la Iglesia. Número 1 es: Dios es un Dios de comunidad, un Dios personal, no es una fuerza impersonal del universo. Hoy en día mucha gente cree que hay una fuerza dentro del universo que no tiene ningún amor ni propósito en nuestras vidas. Y esto es muy triste. Creo que en muchas ocasiones es una excusa para vivir en cualquier manera, sin pensar en la realidad de Dios. Creo que muchas personas en realidad creen que Dios es un tipo de poder, un poder anónimo, tipo la fuerza en el Star Wars. Andreu es un súper aficionado del Star Wars y yo también me gusta mucho el Star Wars, pero la verdad es que mucha gente piensa en Dios como una fuerza así, una fuerza para controlar, para manipular, para conocer en una forma, para darnos esfuerzo.
y nada más. No es algo relacional, es una fuerza desconocida. Creo que, por ejemplo, en muchos sentidos caemos en esto, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Hay que hacer cosas en cierta forma, hay que orar formularios para controlar el poder de Dios. Hay que hacer cosas, cualquier cosa, para controlar, para tener la fuerza con nosotros, pero es como una fuerza impersonal, en muchas formas. No quiero hablar sobre otras religiones así, sino decir que también podemos caer así en la iglesia evangélica. Muchas veces tenemos la tendencia como seres humanos para creer en una forma de legalismo. Y cuando caemos así, pensamos en Dios como un Dios impersonal, como un Dios que tenemos que controlar, manipular para nuestra gloria, para nuestro poder. Y tenemos la tendencia hoy en día en la iglesia evangélica para pensar así también. Y esto no es nuestro Dios. No podemos manipular ni controlar a Dios, sino tener una relación con Dios. Otras religiones también como musulmanes creen que Dios, en su caso Alá, es un Dios muy alto, todopoderoso, pero solo un Dios como pensamos también, pero es un Dios que no da importancia a las relaciones. Es un Dios que ellos no pueden conocer. Y esto es la gran diferencia entre otras religiones y nosotros como creyentes bíblicos, que tenemos un Dios que quiere una relación con nosotros, una relación real. Durante la alabanza hemos cantado una canción, se llama Como Soy, y me gustan mucho las letras del coro. Dice así: Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas. Cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan, tanto me amas como soy. Esto es un Dios que quiere una relación con nosotros. Es un Dios personal, relacional. No hay amor así sin relación. No hay amor así con una fuerza, con un Dios todopoderoso, pero un Dios que no es personal. Hay solo amor así cuando conocemos el Dios de la Biblia. Un Dios que quiere una relación con nosotros. Y esto es algo más complicado, pero mucho más bonito que la realidad de las creencias de una fuerza. Número 2 es: somos seres relacionales porque somos hechos en la imagen de Dios. En Génesis 2 dice que Dios hizo seres humanos en su imagen, Adán y Eva en su imagen. Somos parecidos a Dios mismo en muchas formas. Somos hijos y hijas de Dios, hechos en su imagen. ¿Qué significa hecho en su imagen? ¿Qué significa Génesis 2? Pues como padres en el mundo hoy en día, pasamos algunas características a nuestros hijos. Mi hija, María, tiene pelo rizado como su madre. Tiene un carácter igual que su madre también. Y esto es un ejemplo que pasamos características físicas a nuestros hijos,
pero también características de personalidad, de muchas cosas. Pasamos muchas cosas a nuestros hijos. Y Dios nos pasó algunas características. Tenemos una alma. Somos seres eternos. Tenemos capacidad de elegir la verdad o pecado. Tenemos capacidad de elegir. Y necesitamos comunidad. Necesitamos relaciones con otros. Dependemos en otros. Porque nuestro Padre eterno es un Dios relacional, es un Dios de comunidad entre la Trinidad, con relaciones perfectas entre los tres. Y por eso, como sus hijos, necesitamos comunidad también. Hemos visto en los últimos 2 años, durante muchas medidas duras, estrictas, en muchas cosas que habíamos sufrido sin la oportunidad de pasar tiempo con nuestros amigos, sin la oportunidad de ver otros creyentes de la iglesia durante el periodo de COVID. Y hemos visto que hemos sufrido mucho porque somos personas relacionales. Necesitamos comunidad. Número 3 es que Dios tiene una relación perfecta. No nos necesita para ser completo, pero quiere tener una relación con nosotros. Esto también es complejo, pero Dios es un Dios relacional, pero tiene una relación perfecta entre la Trinidad, entre el Padre, Hijo y el Espíritu. Por eso Dios no nos necesita. Que esto es duro para nosotros, para entender que Dios no necesita a nuestro servicio, nuestro dinero, nuestra energía, cualquier cosa. Pero la realidad también es más bonita. Que Dios quiere que servamos en una iglesia, que demos nuestro dinero, que gastemos nuestra energía, nuestro tiempo para invertir en su comunidad. Piénsalo, si Dios no es un Dios completo en Él mismo, como el Dios de los musulmanes, es un Dios ahí solo, sin relaciones con nadie, pero este Dios necesita seres humanos para servirle, para darle honra y gloria en este mundo. No es así con nuestro Dios. Dios no necesita, porque Él ya está completo en sí mismo. No necesita nuestra relación, pero esto es más bonito, que quiere que andemos con Él. Uno de los momentos más graves de la historia del mundo era que Dios rompió su relación perfecta entre la Trinidad. Dios eligió romper su relación perfecta entre la Trinidad para salvarnos. En el Override, nuestro grupo pequeño, he dado clavos a cada uno de los jóvenes para dar un recordario del precio que Jesús ha pagado. Tengo como 5 clavos más. 10. Puedes compartir los clavos. Puedes poner uno en tu Biblia como un recordario del precio que Jesús ha pagado. Sabéis que los romanos hacían crucifixiones como una tortura, la muerte más dolorosa posible. La víctima de la crucifixión estuvo desnudo
una forma de desgracia, para desgraciar a la víctima y desanimar a cualquier otra persona pensando en hacer lo mismo. Cualquier delito o cualquier crimen, ya estás desanimado para hacer lo mismo. Y los romanos puso claves en las manos de la víctima. En muchas imágenes de Jesús, las claves están aquí, en el medio del mano, pero la verdad es que así los manos no aguantan, no pueden tomar el peso de un hombre así. Hay un punto aquí en la muñeca donde hay todos los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos, esto es una palabra difícil, esto, tú sabes, en el punto donde los huesos de los brazos acaban, justo aquí. Y ahí un clavo puede soportar todo el peso de un hombre. Imagínate el dolor para tener un clavo dentro de tu muñeco. Pero creo que en la cruz el dolor más grande, la cosa más dolorosa, no era el dolor físico, sino el dolor emocional, espiritual. El dolor cuadrado por el hueco entre la Trinidad. Por la primera vez en historia y la última vez en la historia, la relación perfecta entre la Trinidad se rompió. La relación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu se rompió. Una vez en la eternidad pasada, en la eternidad futura, se rompió. Oscuridad vino, terremotos vinieron. Pareció que la creación y todo podría quebrar. Porque Dios, la Trinidad, el que sostiene el universo, sufrió un momento de dolor indescriptible. ¿Alguna vez has asistido a un funeral? Yo sí. Quizás era un funeral de un miembro de tu familia o alguien querido. Son los momentos más tristes en nuestras vidas. Una vez yo fui del funeral a mi amigo. Él murió en un accidente al lado de su hermano y su padre. Un funeral de 3 hombres de la misma familia en el mismo culto. Fue un momento tan doloroso, un funeral terrible. Imagínate el dolor y el sufrimiento que sentiste en aquel momento en un funeral. Son los momentos más dolorosos en nuestras vidas. Y ahora, imagínate el sufrimiento multiplicado muchas veces. Sufrimos en un funeral porque ya la relación entre nosotros, entre seres humanos, se rompió por la muerte. Y sufrimos este momento y es un sufrimiento de verdad fatal, grave. Pero imagínate que este momento de sufrimiento, cuando Jesús cogió por ti y por mí todo el pecado del mundo y se rompió su relación con el Padre. Esto es que Dios hizo por ti y por mí. Y por eso tenemos que poner nuestra fe en Él. Tenemos que vivir en gratitud por todo lo que has hecho. Pues ya tenemos 4 cosas.
4 cosas más, todavía más de teoría, y voy a terminar con un ejemplo más concreto que afecta a nuestra día a día, o espero que afecta a nuestra día a día. Es la oración. Sabes que cada vez cuando oramos, entramos en una actividad de la Trinidad. Entramos en una conversación con la Trinidad. Cuando oramos, ¿a quién hablamos? ¿Con quién hablamos cuando oramos? Al Padre. Como el ejemplo de Jesús, decimos Padre nuestro, o Padre en el cielo, o Padre celestial, pero estamos hablando al Padre. Y esto es el ejemplo bíblico, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo terminamos las oraciones? En el nombre de Jesús, exacto. Por eso estamos orando al Padre en el nombre de Jesucristo. Vemos este ejemplo en casi cada oración del Pablo o de Pedro o en cualquier autor en el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, o cualquier otra cosa así. Podemos orar directamente al Padre porque confiamos en la obra perfecta de Jesús. No podemos orar al Padre sin la obra de Jesús, sin el nombre de Jesús, el nombre poderoso. Tenemos acceso al Padre porque Jesús ganó nuestra salvación con su sangre, con su muerte, con su resurrección. Efesios 3:12 se dice así: en Él, en Jesús, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Solo con este ejemplo de Dios, este nombre de Jesús, podemos acercarnos a Dios. Y 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6 dicen así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Por eso tenemos confianza, porque tenemos que orar en el nombre de Jesús. No podemos llegar directamente al Padre sin este ejemplo, este mediador de Jesucristo. Muchas veces en la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo habla de cómo podemos orar en el Espíritu. Oramos en el Espíritu. Es que decir que no podemos orar sin la acción del Espíritu en nuestras vidas, sin la obra del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, oremos al Padre en el nombre del Hijo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando oramos, entramos en una conversación con la Trinidad. Y vemos también en Romanos 8 que el Espíritu está obrando por nosotros, incluso en los momentos cuando no tenemos palabras, cuando no tenemos las cosas para decir, cuando no tenemos la fuerza para llegar a la oración. El Espíritu está orando por nosotros. Y incluso Jesús al lado del Padre está orando por nosotros. Cuando oramos, entramos en la conversación entre el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y el Espíritu y el Hijo están orando por nosotros. Esto es algo tan grande que no podemos comprender todo, pero tenemos la oportunidad de juntarnos con la conversación. Cada vez cuando oramos, entramos en la conversación. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Voy a orar. Padre nuestro,
Gracias porque eres un Padre increíble. Eres un Padre de amor, un Padre relacional que quiere tener una relación íntima con nosotros. Gracias por el nombre y la obra de Jesucristo. Gracias por su ejemplo, su salvación. Y gracias por la obra del Espíritu. No podemos vivir sin su ayuda cada día. Gracias por su obra en nuestro día a día, en nuestras vidas, en cada momento, su transformación dentro de nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?